que son los más frecuentes. Entonces vamos a hacer esta revisión acerca de estos procedimientos, ¿ya? Uno de los... hay muchas patologías que se pueden hacer por cirugía menor. A ver qué es lo que pasa acá. Aquí está. Ya. ¿Me confirman si están viendo en la pantalla? El primero es el drenaje de abscesos. Sí, Doc, sí se ve. Ya. Con respecto al drenaje de abscesos, básicamente consiste en el tratamiento de cualquier tipo de absceso en cualquier parte del cuerpo. Y los principios básicos de asepsia y antisepsia que ya hemos estudiado son válidos para todos estos procedimientos. Es decir, se debe proceder con todas las medidas correctas de asepsia y antisepsia. En segundo lugar, la mayoría de drenajes abscesos pequeños, menos de 5 centímetros, se realizan por anestesia local. Se coloca anestesia tópica en la zona y luego de ese procedimiento, por ejemplo, acá tenemos un absceso, ¿no? No está la parte que se inyecta el anestésico. Generalmente se hace alrededor o en la misma zona central donde se va a realizar el corte. Unos 2 a 3 centímetros. Una vez que se inyecta el anestésico, se realiza un corte sagital de la tumoración que debe estar renitente y seguidamente se drena. El drenaje debe ser sencillo, sin mucha presión, lo necesario como para que salga el contenido. Se libera con una pinza Kelly, porque a veces los abscesos internamente tienen lóculos o hay secreciones espesas. Accesoriamente se puede usar una jeringa para realizar lavados o la extracción de la pus residual que puede quedar un absceso. Se puede también limpiar la cavidad con gasa y lavar con suero fisiológico y en algunos casos se puede dejar un drenaje. ¿Ok? La anestesia, como dijimos, debe ser en la misma zona del absceso superior o alrededor del absceso, como están viendo en el esquema, ¿no? Y luego hay que realizar el corte de tal manera que se debe dejar una apertura para que en los días subsiguientes se pueda realizar la curación o pueda continuar el drenaje de la secreción que ya nosotros hemos drenado. Cuando hablamos de debridar el absceso, nos referimos a colocar una pinza, como están viendo, dentro de la cavidad del absceso y producir la apertura completa para extraer los restos que pudieran estar. Entonces, es una técnica muy sencilla, una técnica que deben saber todos los médicos generales y con la cual se van a encontrar frecuentemente. Drenajes de abscesos, ¿ok? Otro parecido, otra cirugía menor parecida, son los quistes o las pequeñas tumoraciones, que no son abscesos. Pueden ser generalmente quistes sebáceos o quistes de las glándulas foliculares del pelo, ¿no? Pequeñas tumoraciones con líquido que están localizadas generalmente en la piel o máximo el celular subcutáneo. El procedimiento es parecido, ¿no? Se debe inyectar anestesia local, como vimos anteriormente, alrededor o en forma de rombo del quiste. Y lo importante cuando se tiene un quiste hay que hacer lo que se llama una incisión en losange o losange, como lo dice su nombre, losange, como si fuera una elipse alrededor para extraer una parte incluso de la piel que está afectando la tumoración, ¿ya? Eso es con bisturí, se extrae y por los costados se libera totalmente el absceso de sus paredes laterales superior e inferior. Luego se termina de cerrar, se puede suturar en 2 planos, porque en este caso, como no es un absceso, sí se tienen que cerrar todos los planos. El plano celular subcutáneo y luego la piel con puntos separados o puntos subdérmicos. Si la zona es de la cara, hay que tratar de usar un hilo 5-0 o 6 ceros, unos hilos muy finos, para que el resultado estético sea el más adecuado.
En otras partes se puede usar un nylon 3, un número 3-0, ¿no? Y en cuero cabelludo se puede usar un hilo 2-0. Entonces, primero infiltramos la zona del quiste o alrededor del quiste, como ustedes están viendo, acá están colocando anestesia alrededor del quiste, ¿no? Para que se encuentre debidamente anestesiado. Una vez que el quiste está anestesiado, se realizará el corte y se realizará la liberación alrededor del quiste, ¿no? En su lado lateral derecho, lateral izquierdo, en la parte superior y en la parte inferior. Como se hizo una incisión en los anchos, es decir, una incisión elíptica, como están viendo, esa parte de la piel va a salir juntamente con todo el quiste. ¿Ya? Es importante siempre recordar que cuando se hace una incisión elíptica de este tipo, el ancho o el largo de la elipse debe ser el doble, mínimo el doble del ancho de la elipse, para que pueda afrontar adecuadamente la piel y no se produzcan hundimientos en la misma zona. Entonces, el segundo procedimiento son las quistectomías o pequeñas tumorectomías. El tercer procedimiento que se requiere por lo general son las biopsias. Las biopsias pueden ser totales o parciales. Viene a ser extirpar pequeñas tumoraciones o pequeños trozos de tumoración que deben ser enviados al patólogo para que pueda determinar la etiología histopatológica del mismo. El procedimiento es similar, se realiza con anestesia local. Si se va a hacer una biopsia total, se produce una elipse, ¿no? Si se va a realizar una biopsia parcial, se retira una parte del tejido afectado y se produce la hemostasia adecuada. Acá, por ejemplo, están realizando una biopsia total. Están escindiendo la tumoración en forma completa con un tejido alrededor y eso se mandará a enviar al patólogo, ¿ya? Ese es el otro procedimiento que se hace. Otro procedimiento frecuente es la exéresis de un lipoma o la lipomectomía, que son tumoraciones de grasa que se localizan en el espacio celular subcutáneo y que pueden crecer, ¿no? Incluso a tamaños muy grandes. Es por eso que determinado el diagnóstico de un lipoma, debe procederse a su extracción, ¿ya? Debe procederse a su extracción. Los lipomas generalmente son tumoraciones que están loculadas, que están limitadas, y después de colocar la anestesia, la decisión generalmente es sencilla si se trata solo de un lipoma. Pero hay que recordar que algunos tejidos pueden tener alteraciones histológicas que pueden llegar incluso al liposarcoma, que es una neoplasia, ¿no? Pero los lipomas generalmente es una tumoración de tipo benigno. Así pues, debemos colocar anestesia local sobre la zona del lipoma. Una vez que tenemos el lipoma, está generalmente delimitado, hacemos una incisión como las otras tumoraciones y presionamos. Cuando se trata de un lipoma, se libera fácilmente. Es muy sencillo extirpar el lipoma. Cuando es otro tipo de tejido, es mucho más difícil. Luego se realiza el cierre, puede ser con puntos, por ejemplo, en este caso, con puntos subdérmicos, o con puntos separados con un nylon 5-0 o 6-0. ¿Ok? Volvemos a repetir. Anestesia alrededor de la tumoración y sobre la incisión, se hace el corte, se libera los costados, se presiona en el caso del lipoma suavemente y el lipoma progresivamente va a ir saliendo de la zona en la cual estaba ubicado. Otro procedimiento frecuente vienen a ser las onicectomías o las onicoplastías, es decir, la extracción de las uñas, ¿no? O de parte de la uña o toda la uña. Por ejemplo, en este caso hay que recordar las partes que tiene la uña, ¿no? Desde el borde libre, el hiponiquio, que viene a ser hacia atrás, el cuerpo total de la uña, el lecho unguial, ¿no? El eponiquio, ¿no? Que viene a ser la parte que está adosada entre piel y uña, y la matriz, que es la zona que no se ve y que está dentro,
está oculta. Para la extirpación de la uña se tiene que hacer un bloqueo nervioso con anestesia local. Generalmente el dedo afectado debe ser anestesiado en la raíz, ¿no? Recordemos que hay nervios anteriores y nervios posteriores, anteriores y posteriores. Entonces la anestesia debe ser en el centro o a los costados, de tal manera que se neutralice, que se bloquee estos troncos nerviosos que corresponden a cada dedo. ¿Ok? Y la extracción de la uña, como dijimos, puede ser parcial o puede ser total. La extracción total es cuando está afectado más del 50% de la uña. Pero a veces hay personas que solo se le afecta a un lado, son los famosos uñeros. Y hay diferentes técnicas para tratar esto de los uñeros. Una de ellas es la técnica de Winograd, en la cual se extrae una parte de la uña, ¿no? Hasta su raíz. Y luego esa parte se adosa o se ajunta al dedo para evitar sacar toda la uña, ¿no es cierto? Hay que liberar el lecho unguial, ¿no? Hay que liberar parte de la uña, es cortarla hasta la raíz. Y luego que hemos cortado, hay que acercar el tejido. Este tejido que había quedado hacia un lado se vuelve a dosar para que se pegue a la uña, como están ustedes viendo acá. Estos son los procedimientos más frecuentes que se realizan en las emergencias o las que ustedes deben conocer. Cuando roten por los hospitales, seguramente van a ver más de una vez alguno de estos procedimientos. Quiero saber, hemos hecho un resumen de este segmento que nos faltaba compartir. Quiero saber si hay alguna pregunta al respecto. ¿Hay alguna duda? Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Buenas tardes. A ver, le escucho. Una pregunta, el cierre del absceso, ¿qué cierre es? ¿Primario, secundario? Porque creo que no lo Ya. mencionó. El absceso no se cierra por lo general. Cuando se debrida un absceso, lo que realizamos es dejarlo abierto, porque si usted cierra el absceso, se va a volver a coleccionar, porque recuerden que el absceso es una colección de pus, de secreción infectada. Entonces, se corta, se debrida, se libera, pero no se debe cerrar. Se debe dejar abierto o dejarle un dren. Un dren que viene a ser una especie de un pedazo de guante, un pedazo de dren de Penrose es su nombre real, para que unos 2 o 3 días drene totalmente y cierre después por segunda intención. Esa era la pregunta, ¿no? Un cierre por segunda intención. Es decir, que después de dar el absceso solo va a ir cerrando y acercándose los bordes. Si no sucediera eso, se puede hacer un cierre de tercera intención. En ese caso, usted una vez que pasa el proceso infeccioso después de 5 días, usted puede afrontar un par de puntos y cerrar la apertura que hizo en el absceso. No sé si está claro. Sí, gracias, doc. Y en la quistectomía sería el cierre de primera intención, ¿verdad? Primario, claro. En la quistectomía, la diferencia es que ahí se hace un cierre primario, efectivamente, un cierre primario, porque se supone que se ha hecho todas las normas de asepsia antisepsia y el tejido no está infectado. Si nosotros estamos extirpando un quiste, pero durante la operación se abre el quiste y notamos que hay un proceso infeccioso, pues lo trataremos como si fuera un absceso. Pero la idea que cuando se extirpe el quiste es de que se evite en lo posible que este se rompa, ¿no? Que se pueda sacar en forma completa de preferencia, ¿no? Por eso que es preferible sacarlo con un pedazo de piel, como hemos dicho, ¿no? Con un pedacito de piel para que ese pedazo de piel nos sirva como tracción para la zona del quiste y no lo cortemos. ¿Alguna Gracias, otra doc. pregunta? Ok. Aprovecharemos ya para cualquier duda que tengan ustedes con respecto a todos los temas y con respecto al examen que va a venir. De esta parte, por ejemplo, es importante, yo les he puesto los procedimientos más frecuentes. Hay muchos otros procedimientos, pero estos son los más frecuentes que deben conocer. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando hay uno u otro? Como su compañera preguntó, ¿se debe cerrar? ¿No se debe cerrar? ¿Se debe colocar un dren o no se debe colocar un dren? Esas cosas son importantes considerarlas.
Entonces, abscesos, drenaje de abscesos, colocación de dren, ¿no? Cierre por segunda intención, quistectomías, extirpación de quistes, generalmente se extirpa en losange, en forma elíptica. Recuerden que hemos dicho que debe ser mínimo, el largo debe ser el doble del ancho de la incisión, ¿no? Anestesia local para todos, anestesia local, no necesita ningún tipo de anestesia general. Se extirpa, se libera los costados del quiste y se extrae con todo el pedazo de piel que estaba en la zona elíptica, ¿no? Las biopsias pueden ser biopsias, hemos dicho, parciales o totales. Generalmente se utilizan cuando hay sospecha de un tejido que pueda estar o pueda ser neoplásico, ¿no? Se extirpan y también se cierran por primera intención, ¿ya? La extracción de lipomas, tumoraciones de grasa benignas, que generalmente están localizadas y bien delimitadas, de tal manera que realizando yo una anestesia local, haciendo un corte sobre la tumoración, y yo puedo incluso por presión, como están viendo acá, por presión puedo liberar el lipoma y extraerlo, ¿ya? Onisectomías o extracciones de uña que pueden ser totales o que pueden ser parciales. La onisectomía viene a ser el retiro de la uña total. La onicoplastía viene a ser el retiro de la uña parcial, como la técnica de Winograd, que saca solo el pedazo de la uña donde está incrustada esa uña para poder retirar ese tejido que estaba dañando la zona lateral del dedo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y si no, salimos de este tema. Todo bien, Doc. Muy bien, entonces vamos a aprovechar los 30 minutos que tenemos después acerca de algunas dudas a lo largo de esta segunda parte del curso. Entonces quiero saber si durante, bueno, ya le envié los temas que faltaban con la delegada. No sé si les falta algún otro tema, pero todos los temas que les prometí que iba a enviarlos se los he enviado. No sé si les falta alguno. Primera pregunta. Doctor, No, tal Doc. vez pueda enviar los videos de algunos procedimientos que dijo que iba a enviar. Les falta algunos videos. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces se los mando ahora mismo. Específicamente le falta alguno de los últimos, ¿verdad? Sí, Doc. Nos falta el de apendicectomía. Ya. Empezaremos, ¿qué les parece? Empezamos a revisar desde el inicio para que a ver si hay alguna duda o de repente ustedes ya tienen anotado algunas dudas. A ver, Está bien desde el básicamente, inicio. sí, dime. No, decía que está bien desde el inicio, doctor. Ya, correcto. Entonces, en esta segunda parte es bastante, como hemos dicho, es mucho más que en la primera parte, ¿no? Hemos visto lo que es heridas y suturas. Hay que tener bien claro las definiciones, las clasificaciones que hemos establecido. Es muy importante que ustedes tengan claro cuál es la clasificación, cuáles son los cuidados básicos, ¿no? Cómo se manejan las heridas. Ese es en la primera parte que hemos visto. En la segunda parte hemos visto los principios de técnica operatoria, tener bien claro qué cosa es asepsia, qué es antisepsia, ¿no? Qué es desinfección, cuál es el instrumental básico, cuál es la vestimenta básico, qué equipos están en sala de operaciones, cómo es la sala de operaciones, qué tiene la sala de operaciones. En el tercero hemos visto algo sobre incisiones quirúrgicas, sobre las laparostomías, las diferentes incisiones, qué ventajas tienen algunas, las más frecuentes. Ahora vamos a dar cuáles son las más frecuentes, qué desventajas hay, cuáles son los planos, ¿no? Cuáles son los tiempos quirúrgicos, ¿no? Desde la incisión o diéresis hasta la síntesis o el cierre. Luego hemos hablado sobre lo que es cirugía hepática. Dijimos que cirugía hepática es una cirugía muy compleja, pero hay algunas cosas básicas que de repente deben saber, ¿no?
como por ejemplo saber cómo está conformado el hígado, ¿no? Cuáles son los segmentos, ¿no? Cuál es la irrigación principal, porque qué maniobras hay importantes en cirugía hepática. Hemos visto apendicectomía, hemos visto colecistectomía, hemos visto patología de vías biliares, hemos visto dentro de un tema grande lo que es cirugía gastrointestinal desde el esófago, estómago, yeyuno, ilion, colon, parte del recto ano, algunas de las cirugías que se realizan. Y por último hemos terminado con algunos procedimientos a los que llamamos procedimientos menores. Entonces, básicamente en esto es que se basa lo que es todos los temas para este primer examen. Con respecto a heridas, ¿no? Con respecto a heridas, quedó bien claro quizás, o cosas básicas que ustedes deben conocer, dijimos son las clasificaciones, ¿no? Cómo se clasifica una herida por su profundidad, por su duración, ¿no? Importante que sepan, por ejemplo, la diferenciación que hay en los tiempos, los diferentes tiempos de agudas, crónicas, y los tipos según el grado de contaminación. Es fundamental que conozcan qué es una herida limpia, qué es una herida limpia contaminada, qué es una herida contaminada, sucia, ¿no es cierto? Son conceptos básicos. Lo que habló su compañera, los tipos de cicatrización, primera intención, segunda intención, ¿a qué se llama cada de esas cosas? Importante conocer cómo se produce el proceso de cicatrización. Nosotros para la clase acordamos que lo vamos a dividir en 3 fases, ¿recuerdan? ¿No? Con sus respectivos tiempos, ¿no? Y en qué consistía básicamente cada una, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué predominancia de células tenemos en las primeras fases? ¿Qué predominancia de células tenemos en la segunda o tercera fase? ¿Y qué tipo de elementos bioquímicos tenemos en las fases, ¿no? Por ejemplo, saber de que los primeros que llegan son los neutrófilos. Usted debe tener, no, sería ilógico que usted me diga que primero llegan los fibroblastos, ¿no? Los que predominan son otro tipo de células. Entonces, ¿por qué? Porque para esto sirve para el manejo de las heridas. Igualmente, saber cómo se produce el proceso de remodelación, ¿no? En qué tiempo, hasta cuándo pueden durar. Eso vimos en la primera parte con respecto a las fases y los tiempos del proceso de cicatrización. ¿Qué importancia tenía la elastina, el colágeno para este proceso de cicatrización? Luego hemos visto considerar importante, por ejemplo, qué factores funcionan. O sea, qué factores influyen con respecto a la cicatrización. Eso es muy importante, porque de acuerdo a eso, nosotros podemos saber qué herida va a ir bien o no. Por ejemplo, si un paciente es desnutrido, de repente tendré que dejarle ya no 7 días los puntos, sino tendré que dejarle 10 a 14 días, porque sé que es un factor que afecta el proceso de cicatrización. También en lo que respecta a herida, vimos cómo debe hacerse el manejo de una herida, especialmente de una herida aguda, dijimos que vamos a hablar, ¿no? Cómo se debe enfocar desde la anamnesis una historia dirigida para establecer la herida, la profundidad, el sangrado, ¿no? Cómo se debe proceder en determinadas condiciones, ¿no? Saber de que si se va a suturar en un plano, en primera intención, en segunda intención, qué tipos de puntos, qué tipos de suturas tenemos. Eso es importante, ¿no? La anestesia, ¿no? Por lo menos saber básicamente cómo es que funciona la anestesia, ¿no es cierto? Cómo se pueden bloquear los nervios, como estamos viendo ahora para el caso de extirpación de uñas. O entre los anestésicos, ¿qué diferencia hay entre la lidocaína y la bupivacaína? ¿Cuándo usamos una, cuándo usamos otra? ¿Por qué una dura más que la otra? Cuidado con la adrenalina, dijimos, recordar, no se olviden eso.
especialmente en zonas especiales como los dedos de la mano, la punta de la nariz, el pene, el pabellón auricular, porque son circulaciones terminales. Y si colocamos lidocaína con adrenalina, podemos producir necrosis, ¿no? Dijimos cómo deberíamos infiltrar, cómo podríamos bloquear, cómo se debe curar, cómo se debe limpiar una herida, cómo se debe retirar. Hemos dicho que más importante que colocar antisépticos es el lavado, es el efecto mecánico que hagamos sobre una herida, ¿no es cierto? ¿Qué más? Dijimos que se pueden usar jeringas, ¿no? Es importante para poder limpiar mejor. Si tenemos que usar antisépticos en heridas altamente contaminadas o alrededor, recordar y saber qué cosa es una povidona iodada, qué es una clorexidina, qué diferencia hay, es importante. En cambio, que sepan que el compuesto de amonio cuaternario puede ser, pero no es tan importante. Pero ustedes van a encontrar que la povidona iodada y la clorexidina la encuentran en todo sitio, entonces tienen que saber cómo funciona, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Les enseñamos cómo agarrar un portaaguja, cuál es la posición correcta, cómo se toma con los dedos, cómo se coloca la sutura, cómo se agarra la pinza, ¿no? Cómo se toma el bisturí, qué tipos de hilo hay, ¿no? Y qué ventajas tienen algunos, ¿no? Entonces es importante que conozcan qué es un hilo absorbible, qué es un hilo no absorbible. Entonces tienen que saber. Y los tipos de puntos principales, ¿no? El surjet, el simple, el cruzado, como cuando está sangrando, de repente yo tengo que poner un punto cruzado, ¿no? No un punto simple. Y saber también que existen otras alternativas para los puntos, ¿no? Recuerdan que dijimos que hay pegamentos incluso para las suturas, hay bandas elásticas, hay suturas mecánicas, ¿no? Hay diferentes tipos que a veces no necesariamente se ven en las emergencias, pero saber que existen y se pueden realizar. Hablamos también en la primera parte algo sobre el uso de antibióticos. Si son heridas limpias no hay que usarlo, pero si son heridas contaminadas o sucias hay que usarlo. Profilaxis antitetánica, importante. Recordar que todos recibimos 3 dosis de DPT, o sea, de vacuna antitetánica, generalmente en el primer año, y después se le aplica por lo menos unos 2 refuerzos a los niños, ¿no? Casi a los 2 años y a los 4 años. O sea, recibimos en total 5 dosis de vacuna antitetánica. Entonces, eso es importante ¿para qué? Cuando vienen heridas sucias, ¿no? Las personas que han recibido 5 dosis de vacuna antitetánica, entonces se supone que están debidamente inmunizadas, ¿no? Pero si tenemos dudas y tenemos una herida sucia y el paciente no se ha vacunado o no se acuerda, o tiene más de 10 años el último refuerzo, entonces hablamos de que deberíamos colocar un refuerzo de la vacuna. Pero si es una herida sucia y el paciente está vacunado y han pasado menos de 5 años, entonces el paciente no requiere una vacuna antitetánica. Hablamos también sobre la rabia porque es frecuente las mordeduras por can especialmente. Entonces los riesgos hay de que puedan haber rabia. ¿Cómo es que nosotros podemos considerar una mordedura si es que es por un animal conocido o un desconocido? ¿Cómo es que si es conocido podemos nosotros monitorizar al paciente, al animal hasta el 10º día? Si es que este animal se muere porque la rabia mata, entonces tendrá que ser vacunado, ¿ya? Pero si es un perro, un animal, un mamífero que no conoces de dónde es, un perro vago, tiene que realizarse la vacuna antirrábica. Entonces recordar eso es importante en esta primera parte. No sé si tuvieron alguna duda en esa primera parte. Eso es todo de la primera parte. No, doctor, Bien. todo claro. Ok. Entonces, todo esto era sobre heridas que nosotros sabíamos y esos son los puntos principales que ustedes deben saber con respecto a heridas. Con respecto a asepsia, antisepsia, es importante que ustedes tengan bien esta clase porque esto le va a permitir que ustedes se desenvuelvan dentro del quirófano, ¿ya? Dentro del quirófano. Recordar en este tema que es una técnica quirúrgica general, lo que todos los cirujanos, independientemente de su especialidad, tienen que saber y que es una técnica quirúrgica especial, ¿ya?
Recordar que es un quirófano, que es una zona negra, que es una zona gris, que es una zona blanca. Entonces usted tiene que saber, porque usted va a ir a rotar por sala de operaciones y va a entrar, entonces tiene que saber en qué sitio está, dónde se encuentra, ¿ya? ¿Qué otra cosa tiene que saber? ¿Qué cosa es antisepsia? ¿No? Es básico, ¿no? Hablamos de antisepsia, ¿no? Como procedimientos para eliminar procedimientos. Diferente a asepsia, en la cual tratamos de actuar o de hacer procedimientos, pero para impedir, o sea, tratamos de impedir que lleguen los gérmenes. En cambio, en la antisepsia, lo que hacemos es eliminar a los gérmenes, ¿no? Ya lo dijimos, saber qué cosa es una desinfección, qué es la diferencia entre una limpieza, una desinfección, ¿no? Algunos desinfectantes importantes que se usan en la limpieza. Otra cosa importante es cómo se deben comportar dentro del quirófano, cómo deben saber qué cosa es estéril y qué no es estéril, ¿no? Saber cómo deben ustedes en el quirófano, cuando están ya vestidos, debe girar 360 grados. Recuerden que la espalda no es estéril por más que esté con ropa. Recordar que cuando estén en un quirófano siempre estén a 30 centímetros, por lo menos, de cualquier zona estéril. No apegarse demasiado a las zonas estériles. Entonces, todo eso hablamos en lo que es técnica estériles. Cómo estéril debe estar junto con estéril, ¿no? No deberíamos estar hablando, no deberíamos estar con elementos extraños, es decir, relojes, anillos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hemos visto, y quizás ustedes han ampliado más esto, cómo se realiza la antisepsia de acuerdo a la zona que se va a operar, cuál es la indumentaria que debemos tener. Bueno, no hemos practicado, pero ustedes han hecho una práctica de cómo deben colocarse los guantes, cómo deben colocarse la ropa de sala de operaciones, ¿ya? Y también dimos unas pinceladas con respecto a cómo se deben conservar los materiales estériles, cómo se debe almacenar, de tal manera que se tenga la garantía de que se mantiene tal y como se ha esterilizado, ¿ya? Hablamos de varios desinfectantes, pero siempre hay que recordar los principales. Por ejemplo, saber qué es el alcohol. Todos los días usamos alcohol, pero hay que saber cómo funciona, cómo actúa, cuánto tiempo tiene de permanencia, eso tiene que saber. Ya dijimos sobre la povidona yodada, sobre la clorhexidina, que deben conocerlo. Tal vez no tienen derecho a saber las anilidas o ciertos antisépticos como los fenoles, de repente algunos tipos de fenoles. Bueno, eso sí no, porque son más raros, pero que usted no sepa cómo funciona el alcohol, cómo funciona la povidona, eso sí no se acepta, ¿ya? Entonces, eso es lo principal que deben saber con respecto a este tema, ¿ya? Sobre desinfectantes también hablamos acerca, ya ustedes conocen la lejía, el cloro, ¿no? Y hablamos del glutaraldehído, del óxido de etileno y de algunas otras técnicas de esterilización, ¿no? O de tipo físico, como la esterilización por calor húmedo, por calor seco, con autoclave, ¿no? Que son los que se usan en la actualidad. Esto es con respecto al segundo y tercer tema. Luego tuvimos ya algunos otros temas ya relacionados básicamente con la cirugía propiamente dicha. Y ahí hablamos algo acerca ya de las incisiones quirúrgicas. Entonces, deben ustedes recordar cuáles son los tiempos quirúrgicos. Tienen que saber, porque esos tiempos se van a ir dando cuando usted ingrese a la sala de operaciones. Cómo se empieza por la incisión y cómo se termina por la síntesis. Debe conocer cuál es el equipo quirúrgico, las posiciones más frecuentes, se los dije en la clase, qué posiciones tienen que saber, qué es una posición supina, qué es un Trendelenburg, qué es una Fowler, qué es una litotomía, ¿no? Esos son importantes. Otra cosa, ¿qué características debe tener una incisión? ¿Cómo se clasifican las incisiones? ¿No? Hay diferentes tipos de incisiones. Saber las principales incisiones, ¿no? ¿Qué es una incisión de Kocher? ¿Qué es una incisión de McBurney? ¿Cómo es una incisión de Fanestey? ¿Cómo es una incisión laparotomía mediana? Aunque no sepa la incisión de Lanz o la de Battle, que son las raras. No, nos interesan las más frecuentes, las que se ven frecuentemente.
Recordar cómo estás dividido el abdomen en sus diferentes regiones, cuáles son los músculos, hemos recordado cuando hemos hecho hernia, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, los diferentes planos que vamos a suturar desde la piel hasta el peritoneo, ¿no? Hemos visto las diferentes incisiones, qué ventajas tiene, por ejemplo, una incisión mediana comparada con una incisión transversa, por ejemplo. Una incisión costal, subcostal, ¿para qué sirve? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué es una incisión de Kocher o de Kocher? ¿Cómo es la incisión de McBurney? ¿Para qué se puede usar? ¿Qué es una Rocky Davis? Esas cosas tienen que saber básica de esto. Y cómo se deben cerrar los diferentes planos de la piel, ¿no? Hasta el peritoneo. Hay diferentes usos que se le da a cada uno en cada tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de incisión y diéresis, usted no va a usar, pues, un Farave. Usted dice, ahí tiene que usar, por ejemplo, el bisturí, la tijera. En el momento de la hemostasia, ¿cómo usted puede, qué pinzas va a usar ahí? Por ejemplo, una pinza Kelly, ¿no? Una pinza mosquito, una ligadura, un punto transfixiante, ¿no? Entonces, en el tiempo de hemostasia. En el tiempo de disección, de exposición, ahí deberá usar las pinzas, las tijeras, los Farave, ¿no? Los separadores, ¿no? Cómo se hace una disección, ¿no? Todas esas cosas. Y por último, la síntesis, ¿no? El cierre. Saber qué tipo de sutura hay, ya lo dijimos, cómo se toma un portaaguja, qué se cierra, cómo se toma una aguja y qué tipo de puntos va a colocar en determinada zona del organismo. Estamos hablando sobre los principales aspectos de las clases, de las diferentes clases que nosotros hemos considerado para este tiempo. Luego de eso, de saber las incisiones, ya nos fuimos a lo que es la técnica quirúrgica propiamente dicha, ¿verdad? Y en esas hay diversas, empezando desde el esófago hasta la zona anal, ¿no es cierto? Hay una técnica específica y dijimos en el esófago, les llegó, incluso les dimos un resumen de lo que es esófago, ¿no? Que es una hernia yatal, que es una calasia, lo básico, lo principal, cómo es un reflujo o qué operación se realiza en reflujo, ¿no es cierto? Qué es una fundoplicatura de Nissen, ¿no? Importante conocerla. Solo le hemos puesto las principales, las que ustedes deben conocer. Hay muchas otras, pero que no es necesario que conozcan, ¿no? ¿Qué más hablamos acá? Acerca del estómago, ¿no? Pues, hablamos acerca del estómago, las diferentes, cómo hay que conocer la anatomía básica, las partes del estómago, recordar, importante la anatomía básica, porque de esto depende la cirugía cuando realicemos una exéresis de una parte. Cómo se puede tratar una úlcera duodenal perforada, ¿no? Eso deben saber. ¿Qué es una gastrotomía, por ejemplo? ¿Qué es una gastrografía? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre gastrotomía y gastrografía? ¿No? ¿Y qué es una gastrostomía? No confundirse, por ejemplo. Esos tres términos, ¿no? Dijimos nosotros que la gastrostomía, las más frecuentes, son la de Witzel y de Stamm. Ustedes tienen que saber esta. Que no sepan la de Spivak, la de Towel, de 1906. No necesito que aprendan, yo tampoco lo sé, ya me olvidé. Solo la sé cuando doy la clase. Pero sí tengo que saber qué es una Witzel y qué es una Stamm. ¿Ya? Eso es importante. Importante cómo es la inervación del estómago, cómo es el nervio vago, cómo hay dos nervios y por qué es importante, porque cuando se realiza la vagotomía, ¿no? Hay que cortar a veces esos nervios, ¿no? Cómo se puede hacer una piloroplastía, ¿no? Eso es importante saber. Saber qué es una gastrectomía subtotal, por ejemplo, cómo se llama, cómo se realiza una gastrectomía subtotal y cómo se vuelve a reanastomosar a través de la Bildrod 2, por ejemplo, o la Bildrod 1, ¿no? Entonces, saber cómo se confecciona una Jederrux, ¿no? Cómo se confecciona, lo hemos visto, una gastrectomía total también. ¿Qué más acá? Las ostomías, ¿no? ¿Qué es una ostomía? ¿No? ¿Qué tipos de ostomía hay? Tienen que saber, tienen que definir. ¿Qué es una ileostomía Lobruck?
¿no? Tiene que saber, es lo principal. Y algunos tipos de colostomía, por ejemplo, saber la colostomía Harman es básico, saber la colostomía en asa es básico, ¿no? Cómo se hacen unas resecciones del intestino. ¿Qué más acá? También hablamos acá cómo se realizan las hemicolectomías, cómo se saca el colon derecho, el colon izquierdo, el colon transverso, ¿cierto? Y de dónde a dónde. Hemos hecho un resumen de cómo se hace. Cómo hay otras operaciones infrecuentes que podemos conocer como las hemorroidectomías, con dos técnicas, la técnica de Milligan-Morgan, que es la abierta, y la técnica de Ferguson, que es la técnica cerrada. Vimos que también, menos frecuente, pero operaciones de prolapso rectal. ¿Qué más? Hemos visto alternativas que no son hemorroidectomías quirúrgicas, como las ligaduras del hemorroides con bandas elásticas, también lo hemos tocado. Hemos hablado algo de la fisura anal, deben saber qué es una fisura anal, ¿no? Y cómo se trata con una esfínterotomía, por ejemplo, o cómo se drena un absceso anorrectal. Acá tienen un absceso. Cómo un absceso anorrectal se puede convertir en una fístula, ¿no? ¿Qué tipos y qué localizaciones más frecuentes pueden haber? ¿Qué es una fistulotomía? ¿Cómo se puede extirpar o abrir una fístula a través de una fistulotomía, ¿no? Y también vimos algo acerca del quiste pilonidal, que es menos infrecuente, pero como su nombre lo dice, es un quiste, ¿no? Eso es con respecto a lo que es técnica en cirugía gastrointestinal. Luego también hablamos algo acerca de cirugía hepática, ¿no? Dijimos que es muy complejo, generalmente se hacen en instituciones grandes, pero debemos saber algunas cosas, por ejemplo, cómo ahí, a diferencia de otras partes, la vena porta cobra mucha importancia con la irrigación, ¿no? Saber, por ejemplo, de esto que la cirugía hepática ha evolucionado grandemente y cómo ha desarrollado y ha logrado disminuir la mortalidad tan baja. Antes se morían casi la mayoría, más de la mitad. Ahora, en estos tiempos actuales, la mortalidad ha bajado hasta casi el 5%. ¿Cómo ha desarrollado, no? Esta cirugía? Recordar algunas maniobras importantes como la maniobra de Pringle desde 1908, que aún se puede usar y sirve mucho para cohibir el sangrado de la zona hepática. ¿Qué más? Saber algo de segmentación hepática, cómo es que ahora se clasifica con los 8 segmentos y no del lóbulo derecho izquierdo. Tienen que saber eso también. ¿Qué otra cosa de acá tienen que saber? Básicamente yo creo eso de acá no mucho porque son cirugías muy complejas, pero creo que eso sería suficiente que ustedes sepan con respecto a cirugía hepática, ¿ya? Luego también vimos algo acerca de la colecistectomía, ¿cierto? Esto sí tienen que saber porque es una cirugía muy frecuente, ¿no? Entonces, explicamos nosotros cómo se pueden operar la cirugía con diferentes incisiones. Hablamos sobre la colecistectomía abierta con la incisión de Kocher y qué incisiones se puede usar, ¿no? Cómo se extirpa la cirugía de vesícula, sea anterógrada o retrógrada, o mixta. ¿Cómo extirpamos la vesícula? Todavía en algunos centros se hacen abierta, pero muy poco, pero es bueno conocer porque los pasos son los mismos. Primero, ubicar la zona y ligar la arteria y el conducto cístico cuando se hace una cirugía de tipo anterógrada, ¿no? Y luego ir estirpando el fondo, el cuerpo vesicular hacia afuera, ¿no es cierto? Vimos también cómo la técnica retrógrada empezaba no en el ilio, sino en el fondo, y llegaba hasta el ilio para que pueda recién ahí ligar la arteria y el conducto cístico. Y por último, la técnica mixta. No confundirse, en la técnica mixta se empieza por el ilio y luego se va alternando con el fondo, ¿no? ¿Qué más vimos acá? Claro, dijimos que acá es importante que conozcamos el triángulo de Calot, ¿verdad? El triángulo de Calot, el triángulo hepatocístico, es importante que conozcamos
esos conceptos porque nos permiten tener una idea de dónde está la arteria cística, dónde está el conducto cístico, ¿sí? El triángulo de Calot formado, ¿no? Dijimos por el conducto cístico, el hepático común y la arteria cística. Y el triángulo hepatocístico, conformado por el cístico, el hepático común y el borde del hígado, ¿no es cierto? Entonces, conocer bien estas cosas que son importantes. Como la arteria cística es rama generalmente de la arteria hepática, ¿no? Derecha. ¿Qué otra cosa fue importante? ¿Cómo se hace un preoperatorio? ¿Qué anestesia se usa para una colecistectomía? Generalmente es, disculpen, es anestesia general. Cómo también esta misma cirugía en los últimos tiempos se ha realizado a través de la vía laparoscópica y ya muy pocas veces se hace la cirugía abierta. Los pasos son los mismos, hemos dicho, sino que en este caso se utiliza la técnica, se utiliza el avance tecnológico, utilizando pinzas especiales, trócares y monitores y cámaras. Pero la cirugía que se realiza es la misma. Hemos visto cómo pueden haber cálculos en el colédoco, cómo se puede explorar las piedras, ya no en la vesícula, sino en el colédoco, cómo se pueden extraer a través de una coledocoscopía. Hemos visto cómo en los casos en los cuales no se pueda realizar el tratamiento total, se pueden hacer anastomosis entre el colédoco y el duodeno, o entre el colédoco y el yeyuno. Son diferentes anastomosis, como la hepato-yeyuno anastomosis en Y de Rux. Saber cómo se realiza, en qué niveles, ¿no? Básicamente la estructura, ¿no? Porque la técnica real no necesitan que se la conozcan, al revés, porque lo que necesitan es que tengan un concepto. Cuando decimos, este es de hepato-yeyunostomía en Y de Rux, bueno, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en llevar el intestino a la vía biliar arriba y parte del yeyuno anastomosarlo al estómago, ¿no? Eso es lo que tiene que conocer. ¿Qué más? Yo creo que de esto, colecistectomía, eso era lo básico. Después vimos apendicectomía, ¿no? Apendicectomía también. Apendicectomía es muy frecuente, entonces en apendicectomía tienen que saber lo esencial, ¿no? De la técnica, cómo es que se realiza, qué incisiones, la anatomía principal del apéndice, por quién está irrigado, dónde está localizado, cuáles son sus localizaciones, qué tipos de apendicitis hay, cuál es la técnica más adecuada para poder extirpar el apéndice. Cómo es una preparación preoperatoria, ¿no? En el paciente y qué tipo de incisiones podemos usar para extirpar el apéndice, ¿no? ¿Qué es una incisión de McBurney? ¿Cómo llegamos a una incisión de Rocky Davis? Y también cuáles son los pasos principales desde ubicar el apéndice, ligar la arteria, ¿no? Extirpar el apéndice, ¿no? Ligar el muñón, ¿no? ¿Qué otra cosa de apendicitis? La apendicectomía laparoscópica, cómo también se puede realizar de la misma forma, ¿no? Que la cirugía abierta. Cómo es que esta cirugía se necesita diferentes pinzas nuevas que no tenemos en la cirugía convencional. Cómo se puede colocar neumoperitoneo dentro con CO2 y cómo a través de ello se puede introducir una cámara y a través de la cámara poder realizar los mismos que se hacía por cirugía abierta. Hay diferentes formas de ligar el apéndice por vía laparoscópica, ¿no? Hay que conocer algunas de ellas. Muy bien, yo creo que básicamente esto es sobre el apéndice. Luego tuvimos, también hemos tenido en este caso lo que hablamos de la vez pasada, que es pared abdominal, los diferentes tipos de hernias. Eso recién lo hemos hecho, así que eso debe estar más fresco en ustedes. Le dejamos los temas, ¿no, Beatriz? Lo tienen, ¿verdad? Sí, doctor. De hernia, sí. Lo último que faltaría es, yo te mandé un mensajito por interno. Ahí ahora lo veo. Entonces, y falta la tipo de cirugía gastrointestinal. Falta cirugía gastrointestinal.
O sea, solo la diapo, que nos envíe la diapo, porque la clase ya sí está. Ya. En cuanto a pared abdominal, hemos dicho que hay que conocer la anatomía de la pared, los músculos principales, ¿no? El oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, cómo es que se forma el ligamento inguinal y para qué, para poder entender qué tipo de hernias hay, ¿no? Eso deben saber, ¿no? ¿Cuántos tipos de hernia encuentra usted en la pared abdominal? ¿Qué es una hernia? La definición de hernia, ¿qué considera usted hernia? Tiene que saber qué factores hay, cuáles son las partes de una hernia, los componentes de una hernia, eso tiene que saber. En qué zonas pueden salir, ¿no? Dijimos las principales, inguinal, crural, umbilical, epigástrica, ¿no es cierto? Hay otras, ¿no? Que pueden también ser menos infrecuentes, como por ejemplo la hernia de Spiegel. La hernia de Spiegel es, después de las otras, es una de las frecuentes, ¿no? Que está en la zona semilunar de la pared abdominal, o la hernia de Petit o de Grinfeld, que están atrás, lumbares. Algunas definiciones de que cuándo es reducible, cuándo es irreductible, algunas clasificaciones que sí deben conocer, como qué cosa es una hernia de Richter, qué es una hernia de Littré, cuando se mete el divertículo de Meckel, eso deben conocer. Cómo se trata una hernia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso explicamos la vez pasada. Cómo anteriormente había técnicas con tensión, ¿verdad? Cómo ahora se van... Lo que no les expliqué casi es la maniobra de Landívar, aunque para técnica quirúrgica no lo usamos mucho, esto se usa más en semiología. Es a veces para determinar si una hernia es indirecta o directa, ¿no? Usualmente es difícil, casi no la usamos, pero generalmente se coloca un dedo en la parte superior obliterando el conducto interno, y si es que usted cierra el conducto interno y sale una tumoración, es una hernia directa, ¿no? Por eso se llama maniobra de Landívar positiva, ¿ya? No les expliqué esa vez, creo, la clasificación de Nyhus, pero me gustaría que conozcan la clasificación de Nyhus. Está dentro de las diapositivas, donde se clasifican los 4 tipos de hernia más frecuentes que hay, ¿no? Hay muchas clasificaciones, pero esta es una de las clasificaciones que deben conocer. La clasificación de Nyhus, las hernias tipo 1 son las hernias indirectas, cuando el anillo está normal. La de tipo 2 es la hernia indirecta, cuando el anillo está dilatado. ¿Ya? Esa es la 1 y 2. En la 3 ya está la hernia inguinal directa, la hernia femoral o las hernias mixtas, cualquiera de las dos. Y las de tipo 4 son las hernias recurrentes, las hernias que vuelven a salir, ¿no? Hernias recurrentes se llaman, en cualquiera de sus formas. Esa es clasificación, la van a encontrar ahí y hay que conocerla, denle una repasada. ¿Cómo es el tratamiento? ¿No? ¿Cómo se trata el saco, cómo se trata el contenido y cómo se trata la pared? Dijimos que anteriormente se hacía mucho la de Bassini y McVeigh, que eran las más frecuentes, con tensión, pero que actualmente se hacen sin tensión, y la más frecuente es la técnica de Lichtenstein, donde se coloca una malla en la parte anterior, que había formas también de colocar la malla en la parte posterior. Las técnicas con tensión, las más antiguas y conocidas, son Bassini y McVeigh. Hemos dicho que el Bassini es la unión del tendón conjunto con el ligamento inguinal, y la de McVeigh, el tendón conjunto con el ligamento de Cooper. Sirve para las hernias crurales y las hernias inguinales. En cambio, la primera solo para las inguinales, la Bassini. ¿Qué más dijimos ahí? Que hay otras alternativas, que la malla se ponga anterior o posterior, y la vía laparoscópica, que actualmente está en boom y se puede tratar sin necesidad de hacer cortes en la zona inguinal. ¿Qué más con respecto acá? El uso de la malla, cómo es que la malla queda dentro, qué complicaciones puede haber. Yo creo que básicamente eso, ¿no? Con respecto a la cirugía. Tal vez no hicimos mucho hincapié entre la hernia femoral o crural, pero sí les explicamos que está por debajo del ligamento inguinal, en la zona donde emergen los vasos y se convierten los vasos de la arteria o vena ilíaca en femorales, ¿no? Y por ahí sale la crural. Recordar el triángulo de Hesselbach es importante también. ¿Qué más? Para las hernias directas. La hernia umbilical, ¿no? Una tumoración en el ombligo, y como generalmente cuando la hernia umbilical es pequeña,
¿no? 2 centímetros a menos, solamente se cierra colocándole puntos. Y cuando es mayor que esta, a veces hay que colocar también una malla. La hernia epigástrica, no hablamos creo esa vez mucho sobre eso, pero que están en la línea media superior, ¿no? Y en esa línea media superior pasan algunos vasos y por esos vasos que pasan a veces pueden aparecer pequeñas hernias que molestan y deben ser operadas. Generalmente el tratamiento consiste en lo mismo que una hernia, quitar el saco, quitar el contenido y cerrar con una sutura no absorbible, ¿ya? Recordar, sutura no absorbible de preferencia o absorbible a largo plazo, ¿ya? Que es la otra alternativa. Eventraciones, bueno, eventraciones ya lo dijeron esa vez, es una hernia incisional, o sea, una hernia que sale después de haberla cerrado, se llaman hernias incisionales. El tratamiento generalmente debe ser colocar una malla, ¿ya? Muy raras veces se cierra en forma primaria. Bueno, creo que hemos dado un recuento de todo lo principal que ustedes deben saber con respecto a esta segunda parte de la cirugía. No sé si hay unas últimas preguntas, sino para culminar ya con este tema. Doc, A ver, les escucho. Doc, entonces el examen va a ser de 20 preguntas también, ¿no? Como El fue examen son 20 preguntas y me han dicho que tienen que ser con 4 opciones, es decir, opciones múltiples, pero máximo hasta 4, me dice la escuela. Ah, ya, está bien, Doc. O sea, se las están poniendo muy fácil, ¿eh? A ver, otra pregunta. Sí, son muchos temas, David. Sí, son muchos temas. Yo también considero que son demasiados temas para un solo examen, pero no sé, ya he interpuesto mis oficios, pero así está establecido en el sílabus, ¿no? Bueno, las fijas las hemos dado en las clases. Si has asistido, Kevin, ni hablar, tienes todas las fijas. ¿Alguna otra pregunta? Lo que, por ejemplo, hemos hecho ahora es darle lo principal que deben conocer. ¿Me entienden, no? Hay cosas, uno cuando estudia todo, pero no todo es que debe conocer. Hay cosas fundamentales que no debe faltar de conocer. Eso es lo que nos interesa acá en cirugía, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ya con el segundo grupo, el segundo grupo dará el examen, pues, cuando regresen ya. Entonces, ya le haremos un examen, ya los que dan el primer examen le pasan las preguntas al segundo grupo para que puedan, pues, tener un buen examen también, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, ha sido un placer estar con ustedes y los esperamos cuando tengan sus rotaciones de cirugía. Siempre cualquier duda que tengan, el correo y el WhatsApp está a disposición de ustedes para cualquier duda con respecto a cirugía. Muchas gracias con todos, me despido y espero que pues tengan un buen examen y unas buenas rotaciones en cirugía. Recuerden que para ir a las prácticas hay que leer todas estas cosas cuando vayan a las prácticas. Muy amables, muy buenas tardes y que tengan terminando un buen fin de semana. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. También a ustedes. Gracias, doctor. Gracias.